Una ciudad japonesa, 1 millón de habitantes, la 10ª más grande del país, Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, nadie advirtió a la población de que su ciudad iba a ser borrada del mapa. Hiroshima, una ciudad universal. Ahí es donde comenzó la era nuclear. Una mañana de marzo de 2011, una nueva amenaza asoló a los habitantes de Japón. A 1000 kilómetros de distancia, hubo evidencias de la fusión del núcleo en 3 reactores de la central nuclear de Fukushima. Un terrible terremoto seguido de un enorme tsunami devastó el noreste de Japón. ¿Qué es lo que hemos aprendido sobre la tecnología nuclear desde los hechos de Hiroshima hasta lo sucedido en Fukushima? ¿Qué elementos comunes existen entre los afectados por un accidente nuclear con los del acto de guerra más dramático del siglo XX? Desde Hiroshima hasta Fukushima, los expertos han restado importancia a los riesgos. Los políticos han negado el verdadero alcance de estos desastres. Y las disculpas de los responsables no han cambiado los hechos. Durante 65 años, la historia de la bomba, de la energía nuclear, de este increíble poder, ha ocultado una gran cantidad de secretos. La cara oculta de Hiroshima. Segunda parte. En junio del 45, el ejército norteamericano toma posesión de la isla de Okinawa en la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. 12.000 soldados americanos y cerca de 100.000 japoneses perdieron la vida, número similar al de civiles asesinados. Okinawa era el último bastión antes de que los norteamericanos entrasen en la capital japonesa. En Tokio, el Palacio Imperial intentaba negociar el final de la guerra para no sacrificar al emperador. Unos días antes de la conferencia de Potsdam, intentan transmitir su mensaje vía Moscú. El 7 de julio, Truman y Baird, su secretario de Estado, embarcaron en el USS Augusta, un crucero pesado para llegar a Potsdam. Aprendieron de memoria el telegrama muy urgente que los japoneses habían transmitido a su embajador en la Unión Soviética. Hoy hemos tenido la primera evidencia de que Japón quiere salir de la guerra, a través de varios mensajes interceptados de Togo, el ministro de Exteriores, a Sato, el embajador japonés en Moscú. Insiste en la urgencia de ver a Molotov para hacerle constar el deseo del emperador de terminar la guerra. Togo responde que los términos de la rendición incondicional que los aliados han exigido son el único impedimento para finalizar la guerra, y si estas exigencias se mantienen, los japoneses obviamente continuarán combatiendo. Ha llegado la fecha esperada en el desierto de Nuevo México. Todo está preparado para llevarse a cabo la primera prueba nuclear. Nombre clave: Operación Trinity. El general Groves narra los últimos preparativos. En un principio, la prueba se programó para el 16 de julio a las 4 a.m. Habían elegido ese horario porque la explosión no despertaría curiosidad en testigos accidentales de los alrededores, ya que todo el mundo estaría durmiendo. Esperábamos provocar una tremenda luz, pero pensamos que no sería lo suficientemente intensa como para despertar a la gente. Denominan de gadget al núcleo de la bomba y contiene 6 kilos de plutonio. Para construir este monstruo metálico, cuyo núcleo es poco más grande que una pelota de tenis, trabajaron 150.000 personas.
resplandor se divisó a 300 kilómetros de distancia. La primera prueba nuclear de la historia superó con creces las expectativas. El hombre se había convertido en el dueño de un nuevo poder. El Proyecto Manhattan otorgó a los Estados Unidos de América una novedosa arma, pero ahora más que nunca debía mantenerse en secreto. Groves convoca una rueda de prensa muy bien preparada. Esta mañana ha tenido lugar una gran explosión en la base aérea de Alamogordo. Ha explotado un depósito que contenía una gran cantidad de explosivos y material pirotécnico. No se han registrado daños personales y los materiales, exceptuando el propio depósito, han sido insignificantes. La rueda de prensa de Groves no tenía nada que ver con el nacimiento de la primera bomba atómica, pero tenían que evitar que la población se hiciese cualquier pregunta incómoda. Truman y Byers llegaron a Potsdam ese mismo día. Desde Alamogordo les envían un telegrama codificado. Respecto a la operación de esta mañana, el diagnóstico no es completo, pero los resultados parecen satisfactorios y han superado las expectativas. Durante la primera reunión con Stalin, Truman aún no había comprendido su significado. La conferencia continúa. Como acordaron en Yalta, el ejército soviético inicia la intervención contra Japón el 15 de agosto. Pero las noticias que llegaron de Nuevo México durante las horas y días posteriores cambiaron la situación por completo. Churchill advierte un cambio en el comportamiento de los norteamericanos. No comprendió la causa hasta el día siguiente cuando leyó el informe del general Groves. Ahora comprendo lo que ayer le sucedió a Truman. Cuando llegó a la reunión, después de haber leído este informe, se comportó de manera distinta. Les dijo a los rusos que estaban justo donde ellos querían y dirigió toda la reunión. Byers, el secretario de Estado, narra. Tanto el presidente como yo mismo estábamos ansiosos porque Rusia entrase en la guerra después de constatar el éxito de la prueba. Para Truman, la bomba atómica se convirtió en la gran baza para la diplomacia norteamericana. Ese mismo día escribió en su diario: Ciertamente es tranquilizador que tanto Stalin como los alemanes no hayan descubierto la bomba atómica. Es posible que sea el descubrimiento más terrible, pero también puede ser el más útil. Truman ya no necesitaba el apoyo soviético para entrar en Tokio, pero había que volver a probar la bomba antes de que Japón se rindiese. 2 días después, Groves envió otro telegrama a Potsdam. Es posible llevar a cabo la operación el 1 de agosto dependiendo del estado de preparación del paciente y de las condiciones atmosféricas. Había comenzado la cuenta atrás. La orden de lanzar la bomba se transmite a las Fuerzas Aéreas del Pacífico el 25 de julio. La declaración final de los aliados es firmada por Truman, Churchill y Chiang Kai-shek. La Unión Soviética de Stalin no había sido invitada a rubricar el texto. Hemos instado al gobierno de Japón a que proclame la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas y que asegure las buenas y adecuadas intenciones de su futura actuación. La alternativa para Japón no es otra que abocarse a una rápida destrucción. Furioso, Stalin comprende que ha sido traicionado. Gracias a sus espías en Los Álamos descubre que la bomba está preparada. Ordena el despliegue de sus tropas en el Extremo Oriente para intentar anticiparse a la ocupación de Japón. En Potsdam se escribe el primer capítulo de la Guerra Fría. El descubrimiento de nuevas armas forma parte de las funciones militares, pero también lo es mantenerlo en secreto. La leyenda cuenta que las 2 bombas atómicas permitieron salvar la vida de muchos militares y civiles al terminar con la guerra. En realidad, Hiroshima tenía que ser destruida para demostrar al mundo el poder supremo norteamericano. Tinian, campo de aviación militar. Los pilotos encargados de lanzar la bomba han sido preparados durante 1 mes y medio.
Little Boy, la bomba destinada a Hiroshima, tiene 4 toneladas de peso. Es una bomba de uranio. Abandona Los Álamos desmontada y la vuelven a montar aquí, en Tinian, en medio del Pacífico. La transportan en un bombardero B-29 llamado Enola Gay, en honor a la madre del piloto. ...6 de agosto de 1945. Para mayor precisión, el lanzamiento de la bomba se hará visualmente y no por radar. 3 aviones salen a controlar el tiempo atmosférico en los 3 posibles objetivos. Sobre Kokura y nubes. Considerando el peso excesivo de la bomba, Niigata está demasiado lejos. En Hiroshima el cielo está despejado. Eligen esta ciudad como objetivo. Little Boy es lanzada desde 9.000 metros de altura. Explota 40 segundos después a 600 metros de altitud sobre Hiroshima. La bola de fuego que se produce por la explosión nuclear alcanza una temperatura de 1.000.000 de grados. Viaja a mayor velocidad que la luz, quemando todo el oxígeno que encuentra a su paso. Es como un sol que empieza a quemar la superficie de la Tierra. ...6 de agosto. De pronto un fuerte destello me sobresaltó. Después todo se volvió oscuro. Entre el denso polvo apenas podía distinguir una columna de madera que se mantenía en pie en una esquina de mi casa. Hiroshima, 8:15 AM. El doctor Achiya se estaba preparando para acudir al hospital. El mismo día de la explosión escribe en su diario: Me muevo instintivamente. Intento escapar, pero las maderas y escombros me lo impiden. Noto mucha debilidad. Intento no malgastar las fuerzas. Para mi sorpresa, descubro que estoy completamente desnudo. ¿Dónde está mi ropa interior? Tenía cortes y estaba sangrando por la parte derecha del cuerpo. Tenía una herida profunda en el muslo y notaba algo caliente en la boca. Mi mejilla estaba desgarrada. La explosión fue increíblemente potente. En un instante la bomba de uranio borró del mapa una ciudad de 350.000 habitantes. 4 kilómetros cuadrados fueron reducidos a cenizas. Las casas desaparecieron. El hierro se dobló por el calor. Era una pesadilla. Distinguía la silueta de varias personas. Algunos parecían fantasmas. Sus brazos colgaban a los lados del cuerpo. Ver esa gente me estremeció, hasta que me di cuenta de que se habían quemado y por eso evitaban la fricción sobre el cuerpo, para no sentir más dolor. En la explosión murieron 70.000 personas. Otras tantas fallecieron meses después a causa de la radiación. Sobrevivieron 200.000 habitantes. Son los Hibakusha, los que fueron expuestos a la radiación de la bomba atómica. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Dos días después de la explosión de la bomba en Hiroshima, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón.
1,5 millones de soldados cruzaron la frontera de Manchuria, ocupada por Japón desde el 31. Las tropas japonesas no combatieron, no tenían munición, se rindieron a las fuerzas soviéticas. En la base militar de Tinian, la segunda bomba está lista. Fat Man, un nombre diferente a Little Boy. Es una bomba de plutonio al igual que The Gadget, de Trinity. Es más barata que Little Boy, más eficaz y de fácil producción. No hay duda de que tenían que probarla. Solo queda que Groves firme la bomba. Desde los Estados Unidos permite que su mano derecha, el teniente coronel Farrell, lo haga por él. Para Hirohito con amor. ...9 de agosto. Pasan unos minutos de las 11 de la mañana. Desde un B-29 un hombre graba la enorme nube con forma de champiñón sobre Nagasaki. El avión también transporta a varios científicos que quieren observar la explosión. Al retornar a la base, la tripulación llamó al bombardero Necessary Evil. En nuestra historia, la bomba atómica se convirtió ciertamente en un mal necesario. En Nagasaki fallecieron 80.000 personas, bien en el acto o en los meses posteriores. ...15 de agosto de 1945. Era la primera vez que los japoneses oían la voz del emperador. Les informaba de la rendición de su país. El Palacio Imperial no solo se entregó por la bomba. En Tokio creían que se estaban enfrentando a un enemigo mayor. El Ejército Rojo avanzaba hacia el norte del país. Para evitar que Japón sucumbiera a la influencia soviética, Washington ofrece al régimen imperial una esperanza. El acuerdo de rendición no menciona a Hirohito. El texto se firma el 2 de septiembre a bordo del Missouri. Las fuerzas de ocupación del general MacArthur llegan a Japón cuando aún no había pasado un mes del bombardeo. Pero los primeros extranjeros en visitar Hiroshima y Nagasaki fueron los periodistas. El australiano Peter Barchett se horroriza por los síntomas de los supervivientes. En Hiroshima, 30 días después de que la primera bomba atómica destruyese la ciudad y conmocionase al mundo, la gente sigue muriendo. De manera misteriosa y horrible, los heridos por el cataclismo fallecen de forma desconocida, la cual solo puedo describir como una plaga atómica. Inmediatamente el ejército contraataca. El coronel Farrell, oficial ejecutivo de Corps en Japón, cita al periodista y niega sus afirmaciones. En Hiroshima han muerto aquellos que tenían que morir. Casualmente, a principios de septiembre nadie sigue sufriendo los efectos de la radioactividad. Farrell visita el hospital de Hiroshima. El personal médico le bombardea a preguntas. A mediados de septiembre aconseja a su jefe Leslie Groves que inicie las operaciones de paz. Ayer en Hiroshima nos reunimos con los doctores japoneses. El profesor Suzuki nos interrogó. Preguntaba si la explosión había liberado gases venenosos. Para acabar con sus suposiciones, le respondimos formalmente que no habíamos utilizado ninguna clase de gas venenoso. Estábamos haciendo pública esta información. Hubiese sido de recibo si vosotros hubieseis hecho lo mismo con los aliados. Ahora que los norteamericanos controlaban el país, la maquinaria propagandística se puso en marcha.
En los Estados Unidos la operación propagandística también funcionaba. Los líderes del Proyecto Manhattan vendían su historia a la prensa sobre el gran experimento técnico de los Álamos. El 11 de septiembre de 1945, el general Leslie Groves y Robert Oppenheimer, el científico, organizaron para la prensa un viaje a Nuevo México, la Zona Cero. En el lugar todavía hay restos radioactivos, pero Oppenheimer tranquiliza a la gente. Explica que a diferencia de lo que observaban, las bombas japonesas fueron lanzadas a mucha más altitud. No debería haber efectos comparables a las armas químicas o al envenenamiento por material radiactivo ni a ninguna atrocidad ligada a las grandes explosiones. El mensaje se transmite a la opinión pública. La bomba nuclear es una bomba limpia. No se asemeja a las bombas químicas que se prohibieron a raíz del Protocolo de Ginebra. Mientras tanto, en Japón, personal militar se dispone a grabar y analizar los efectos de esta nueva arma. Un soldado muestra el punto exacto del impacto de la bomba, en el centro de estas ruinas radioactivas. Este es el epicentro, la Zona Cero. Otros muestran a través de las cámaras la huella resultante de una explosión nuclear. Estudian cuidadosamente el rastro que deja el camino en llamas, que arrasa con lo que encuentra a su paso. Ante la prensa, las fuerzas de ocupación niegan cualquier rastro de radioactividad. Mientras tanto, los observadores norteamericanos analizan los datos cuidadosamente. Un soldado que narra la misión en Nagasaki está asombrado. No sabía por qué estaba allí. No había habitantes. Estaban todos muertos. No había pájaros, animales, ni grillos. No había nada de nada. Es difícil describir un silencio tan sepulcral como aquel. Un año después, 9.000 norteamericanos y japoneses trabajan intensamente para el personal civil de censura. La censura de las fuerzas de ocupación resultó efectiva. En los periódicos de Hiroshima se suprimieron todas las noticias que contuviesen expresiones como bomba atómica o radioactividad. Durante casi 10 años, ningún japonés pudo leer información alguna sobre los supervivientes irradiados, los Hibakusha. Después de los bombardeos atómicos, un muro silencioso se cernió sobre Hiroshima y Nagasaki. Todos los documentos que fueron censurados se guardaron aquí, en la Universidad de Maryland, cerca de Washington. Decenas de miles de libros, periódicos y carteles. El general MacArthur niega los hechos ante los soldados que protestan por el excesivo peso de la censura. Esta es una falsa campaña propagandística que incita a forjar una impresión completamente errónea sobre una forma arbitraria de censura en el lugar de los hechos. Después de amordazar a la prensa, se pone en marcha otra operación aún más delicada. Se ocultan los efectos de la bomba. En noviembre del 45, el Congreso de los Estados Unidos creó un comité de investigación para el desarrollo y control de la energía atómica. Groves llevó a cabo esta operación para aumentar su legitimidad. The casualties which would have resulted from an invasion of the Japanese home islands would have been tremendous. Churchill placed them at over 1 million Americans. The atomic bomb made it impossible for the Japanese to continue the war, despite their determination to fight to the bitter end. And in that fighting, they would have taken with them tens of thousands of Americans. Groves jugaba con las cifras. Una bomba salvó decenas de miles o 1 millón de vidas norteamericanas. Al parecer eso no importa.
Lo realmente importante es defender la doctrina del mal necesario ante los senadores. En cuanto a los daños por la radioactividad residual, Groves se remite al argumento oficial, el mismo que no cae en sutilezas. No existen, lo niego firmemente. Exceptuando el momento de la explosión, no hubo daños por la radiación, solo duró un instante. Un senador le preguntó sobre un antídoto para la radiación y Groves respondió: Existen muchos tipos de daños radiactivos. Si la radiación es fuerte, la muerte es inmediata. Si lo es menor, puede causar una muerte posterior, pero los doctores afirman que apenas sufren dolor y que es una manera placentera de fallecer. Aquellos que hayan sido radiados ligeramente, con el tiempo pueden curarse. ¿Es una cuestión de tratamiento o de tiempo?, pregunta el senador. Es una cuestión de tiempo. Si una persona trabaja con material radiactivo y se irradia por accidente, si se aleja del material puede curarse con el tiempo. Al final los senadores respaldan a Groves. Todos persiguen el mismo fin: tranquilizar a la opinión pública sobre el desarrollo de la tecnología nuclear y sobre el brillante futuro que les esperaba. La opinión general dentro del ejército sobre los beneficios de la bomba no era tan unánime como parecía. 2 días después del bombardeo sobre Nagasaki, el hombre que transmitió la orden para lanzar la bomba, General Spaatz, escribió en su diario privado: Cuando presencié en Washington la discusión sobre la bomba atómica, yo me posicioné en contra, de la misma manera que siempre lo he hecho sobre destruir ciudades enteras o aniquilar a sus habitantes. Ese día el expresidente Herbert Hoover le dijo a Stimson, el secretario de guerra: El uso de la bomba atómica acaba indiscriminadamente con la vida de mujeres y niños, y eso me repugna. Stimson, el exsecretario de guerra, es el único político que mantiene su postura durante todo el proyecto Manhattan. En el verano de 1946, firmó un artículo para acabar con la controversia que rodeaba la bomba. El texto se publica en la revista Harper. Declaró que la bomba atómica fue el último recurso para terminar con la guerra y salvar 1 millón de vidas norteamericanas. En privado, Stimson admitiría que en ese texto no se reconocía a sí mismo y que había sido inspirado por los líderes del proyecto Manhattan. Pero la doctrina estaba bien cimentada. La bomba era un mal necesario e indispensable. En Nueva York, científicos, magnates industriales y fuerzas armadas se unieron en un congreso sobre el futuro de la energía atómica. A finales del 45, los hombres que se relacionaron directamente con la bomba y habían permanecido en un segundo plano podrían felicitarse públicamente. We're going to talk about the future and not the past. You've all heard a great deal about what made the Manhattan Project a success. But you're looking now up here at this table at a group of men who haven't been featured in the public press or in addresses or anything of that kind. They represent, and they were the leaders in their particular companies. They represent Carbide and DuPont and Kellex and Monsanto and Tennessee Eastman. And those men did the industrial job that made the Manhattan Project a feasible, practical result instead of something that we were still struggling with. I think you should all remember that. I can't see any difference between solving the problem to build an atomic bomb, which was enormous, and solving the problem of using atomic energy for peaceful purposes, provided the setup is right. Furthermore, we have gained a lot... Pacíficos. Esa palabra clave pasó páginas sobre Hiroshima y abrió la puerta a una industria civil nuclear. En agosto de 1946, Truman crea la Comisión de Energía Nuclear, la AEC, formada por civiles. La guerra había terminado. Por todo ello, los generales abandonan sus puestos de responsabilidad. En enero de 1947, la AEC toma el control sobre los complejos militares industriales de Hanford y Oak Ridge.
La energía nuclear está lista para ser una gran potencia industrial y económica mundial. El juramento hipocrático dicta salvar a las personas y no utilizarlas como cobayas. Y a pesar de eso, en Hiroshima y Nagasaki se les trató como tales. El proyecto Manhattan ya había experimentado con humanos, pero el uso de la bomba atómica hizo que esos experimentos se alzasen a otro nivel. Este experimento con vidas humanas permitió a los Estados Unidos prepararse para los riesgos de la era nuclear. Recordemos los inicios del proyecto Manhattan. Al principio, científicos y magnates industriales dudaban sobre los efectos de la radioactividad en el cuerpo humano. Exigieron pruebas reales y concluyentes. El joven científico que fue víctima del plutonio fue el primero de una gran lista. Los radiólogos querían conocer los límites de los humanos a la radiación. Hasta que se realizó el primer experimento con razas humanas en abril de 1945, no se pudo evaluar ningún resultado con ninguna seguridad. Eligen a varios pacientes de diferentes hospitales. A cada uno se le asigna un número precedido de las iniciales HP, producto humano. Se tomó la decisión de no informar al paciente sobre la naturaleza del producto que se le estaba inyectando. Se fabricaron jeringas especiales para inyectar las dosis de plutonio, unos 5 microgramos. Los resultados confirmaron las pruebas realizadas en animales. No hubo sorpresas, el plutonio es 30 veces más tóxico que el radio, es un cancerígeno muy potente. Estos pacientes se sometieron a las pruebas en abril del 45, otros 11 en septiembre después del fin de la guerra. En esa época, el director de Producto Humano acababa de llegar a Nagasaki. Se trata del Dr. Warren, el director médico del proyecto Manhattan. Warren no acudió para aliviar el sufrimiento de las víctimas, ni para compartir con los médicos japoneses los conocimientos sobre la radioactividad. Acudió para estudiar los efectos del plutonio sobre las víctimas. Envió la información a los Estados Unidos. At the end of 2 weeks, which was the critical period, burns and cuts, which appeared to be curing, suddenly worsened. Hemorrhage developed, which could not be stopped. Many died, and the number of deaths kept mounting from day to day. Purpura appeared on the upper half of the body in a majority of cases, and as it spread to all parts of the body, the condition of the victim became worse. Depilation was also a characteristic symptom of the critical period. This soldier was in the barracks 1 kilometer northeast of the epicenter. He suffered no burns, but around the 28th of September, more than 7 weeks after the bombing, depilation developed. Spots appeared, accompanied by a fever of 39.5 degrees and diarrhea. Los ayudantes de Warren completaron informes médicos, tomaron muestras y siguieron la evolución de los síntomas. Investigaron a cada paciente que presentaba quemaduras severas para conocer cómo y dónde se habían expuesto a la bomba atómica. Ante la delicadeza de las pruebas, se clasificaron como alto secreto militar. El doctor Hida, un médico japonés, testifica. El director del hospital nos comunicó una orden del Ministerio de Sanidad, la cual, tanto médicos como pacientes, teníamos que respetar. Los daños causados por las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran un secreto militar. Nadie podía comunicar lo que viese, oyese o conociese sobre la realidad de los daños causados, ni una palabra, foto ni dibujo. El que violase la orden sería castigado. El Dr. Warren es muy preciso en sus observaciones. Su primer informe de alguna manera coincide con la versión oficial. La bomba A emite una pequeña radiación sin consecuencias reseñables.
Las heridas causadas por la radiación liberada en la explosión nuclear aparecieron un segundo después de la explosión. Puede ser que algunas heridas apareciesen después, pero la mayoría de los casos aparecieron en el primer momento. Los otros tipos de radiación, aquellos resultantes de la fisión y que afectaron a objetos cercanos al epicentro, no causaron heridos. Esto ha sido completamente probado. De regreso a los Estados Unidos, Warren retoma las pruebas humanas que comenzó al acabar la guerra. Se construyó un pabellón custodiado por militares en el Hospital Universitario de Rochester. A inicios del verano de 1947, 11 pacientes habían sido inyectados con una dosis de plutonio. 3 de ellos fallecieron ese mismo año. Ante el temor de un posible escándalo, la AEC decidió deshacerse del expediente. Es deseable que el documento que se refiere a los experimentos con humanos no vea la luz, porque podría provocar un efecto adverso en la opinión pública o provocar problemas legales. Los documentos deben clasificarse como alto secreto. En Estados Unidos empiezan a cuestionarse asuntos ligados a la ética. Mientras tanto, en Hiroshima y Nagasaki comienzan a investigar a fondo la radiación. El nuevo secretario de la Marina de Truman le insta a utilizar de manera óptima los datos recogidos en Hiroshima y Nagasaki. Los resultados provisionales de la investigación indicaban que más de 14.000 japoneses fueron irradiados a causa de la explosión nuclear. El estudio sobre esas personas y sobre el resto de los habitantes es una ocasión única muy importante para los aliados, que así podrán ser capaces de desarrollar una investigación médica y biológica sobre los efectos de la radioactividad. Esta investigación no debe pararse, sino que debería perdurar en el tiempo. Una ocasión única. Al poco tiempo, Truman ordena establecer la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, la ABCC. Se crea en Hiroshima y Nagasaki. Con la ayuda del Ministerio de Sanidad de Japón, la ABCC persigue el trabajo de Warren, pero a gran escala. Estudiar los efectos de la radiación sobre las víctimas a largo plazo. Una vez más, los supervivientes están obligados a colaborar con las investigaciones sin ser consultados. Una vez más, la información es clasificada, ocultada y enviada a los Estados Unidos. Así es como Norteamérica se prepara para manejar los peligros de la era nuclear. El banco de datos de la ABCC permanece en secreto hasta 1975. En 1973, un informe confidencial de la ABCC expone un pacto para que su trabajo se pueda utilizar por las futuras generaciones. Aquellos que estén preocupados por determinar un protocolo para la protección de la radiación deben saber que las consecuencias a largo plazo de las bombas atómicas son importantes. Las observaciones sobre el cáncer, el envejecimiento prematuro, los cambios citogenéticos y mutaciones en los descendientes continuarán al menos mientras haya supervivientes. Este conocimiento es aplicable a las futuras políticas sanitarias de los países que se relacionen con la radiación por el aumento de su producción. Progreso. El mundo había sido advertido. Sería el leitmotiv de la Guerra Fría y la Treintena Gloriosa. Progreso a cualquier coste. Y la mejor forma de progreso es la energía nuclear. Lo más importante, la tecnología nuclear militar. Desde finales de 1940, las armas evolucionan a una gran velocidad. La Unión Soviética se afana en perseguir a su gran rival. Después se unen Francia y China, pero también hay otros países que lo hacen en secreto: Israel, India, Pakistán. El arsenal global se convierte en un monstruo incontrolable. Y el progreso también son las centrales de energía nuclear, que proporcionan a muchos países su milagrosa e inagotable fuente de energía. Con la ayuda de su pasado enemigo, Japón se convierte en el tercer productor mundial de energía nuclear. Pero Fukushima vuelve a sumergir brutalmente al país en una pesadilla atómica. En Hiroshima, la antigua ABCC sirve de referencia internacional para el Reglamento de Protección contra la Radioactividad.
Nadie podía imaginar que los que fueron irradiados en Hiroshima pudieran padecer leucemia, manchas en la piel o encías sangrantes. Pero ahora sabemos con certeza que cualquiera que esté en una zona expuesta a radiación padecerá esos problemas de salud. Los habitantes de Fukushima están preocupados porque creen que sufren riesgo de padecer cáncer. No consiguen olvidar las imágenes de Hiroshima, de las quemaduras, de las garras de la muerte. Supongo que se preocupan porque piensan que a ellos les podría suceder lo mismo. Cada 2 años, durante los últimos 35, el señor Nakanishi realiza una serie de pruebas en la antigua ABCC, Fundación para la Investigación de los Efectos Radioactivos. Mi madre me contó que yo estuve a 3,5 kilómetros del epicentro a la hora de la explosión. Tenía 3 años. Me dijo que estaba en la calle y que me expuse a la radiación. Al poco tiempo perdí mi cabello. Cuando estudiaba en la escuela primaria, algunos de mis compañeros murieron a causa de la leucemia. Aquello me hizo reflexionar sobre lo que podía haberme ocurrido. Pero a los 20 años, lo que más me impactó fue la muerte de un amigo de mi edad. Entonces sentí mucho miedo. Podemos morir a causa de una bomba atómica 20 años después. Todos los años, el 6 de agosto, los habitantes de Hiroshima recuerdan el día en que el mundo entró en la era nuclear. Japón es el único país que ha sido víctima de una bomba atómica. En Hiroshima, al igual que en Nagasaki, los farolillos de papel flotan río abajo para llevar la paz a las almas de sus víctimas.